Bueno, bienvenidos a todos y a todas, buenas noches a este encuentro, a este jueves, que ya hemos avanzado bastante en el recorrido de descubriendo nuestras raíces. Hoy vamos a tener el tema de los salmos, pero antes de eso vamos a tener un momento de Sobi Caín muy importante, muy interesante para nosotros. Vamos a dar el pase al coordinador del Cono Sur de Sobi Caín. Adelante, por favor. Hola, Milka, ¿cómo están todos? Gloria, María Paz, Marcelo, tanto tiempo, María Tapia, Mónica, tanto tiempo también. Desde Venezuela, Dustin, qué gusto tenerte todos los jueves, ¿no? Y algunos días más también. Lucas, tenés un vecino de cordobés, dice Orlando, ¿no? Que también estás conectado desde Córdoba, Argentina. Y Marta nos hace compañía desde el distrito, no sé cómo se dice en Colombia, Usme de Bogotá. Así que tenemos variada presencia, Teresita de México, Chile, tal Guillermo y Milka, que nos acompaña. Pero hoy quiero presentarles un momento especial que tiene que ver con, bueno, parte de lo que estamos haciendo en este curso, este estudio dirigido, y que hace unos días, recuerdo los que estaban más siguiendo el curso, vimos la historia de Esdras y Nehemías. Esdras especialmente, que después del retorno de Babilonia, contribuyó, voy a decir así, a la identidad del pueblo de Israel, pueblo judío, con las escrituras, dándoles una fuerza especial. Creo que el texto de Esdras o Nehemías dice algo así, que él leía los textos a la gente y la gente lloraba. Es así, Marcelo, ¿no? La gente tenía una emoción de volver a escuchar las palabras de Dios después del exilio. Y la historia que vamos a presentar en el momento Sobicaín hoy tiene que ver con este momento de las escrituras. Está con nosotros María Paz Carbonari, que estuvo en el eh, Congreso Internacional de Estudios Bíblicos, que hacen cada 2 o 3 años las sociedades bíblica, no sé, Revista Bíblica Argentina, conocida por las universidades, editoriales importantes del continente, y que esta vez se hizo en Costa Rica. Y tuviste María Paz allí, presentando un tema muy particular que tiene que ver con la traducción de la Biblia para Latinoamérica, digamos así, el español latinoamericano, ¿no? Pero no contás, ¿podés contar mejor la historia de lo que presentaste y las sensaciones que tuviste, por supuesto? María Paz, Sí, la palabra. con mucho gusto. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar esta presentación que nos va a contar la historia de la Biblia Latinoamérica, cómo fue su traducción, y está subtitulada Una historia de intercambio vital. Un intercambio que se fue realizando primero a través de los dos traductores, dos sacerdotes franceses, el padre Bernardo Urol y el padre Ramón Ricciardi. Y a través de esta historia vamos a ver cómo hay un camino de cambios. Este camino de cambios que fue producido por la palabra sembrada en las mentes y en los corazones de todas las personas que se van a ir encontrando a través de esta historia de la traducción de la Biblia. Los primeros en encontrarse, como les comentaba, son los dos traductores, que son sacerdotes franceses, pero ellos a la vez van a encontrarse con el pueblo del sur de Chile. Se conocen primeramente en Cuernavaca, México, donde van a aprender español, y ahí se dan cuenta que están los dos destinados a la zona del sur de Chile. La primera ciudad donde están es en Tomé, y ellos van allí como misioneros en 1967. La traducción de la Biblia que sufrió dificultades y también fue condenada, ¿no? Fue en un comienzo prohibida, hubo diferentes reacciones a esto que
en algún momento se dijo que la Biblia era satánica, sobre todo por Monseñor Ildefonso Sansierra, que lo ven allí en la foto. Entonces, ante estas diferentes reacciones, se reúne una comisión de la Conferencia Episcopal Argentina, porque esto de la condena salió publicado en los periódicos y en los medios de la época. Y entonces la comisión de la Conferencia Episcopal Argentina se dedicó a estudiar esta Biblia con una comisión formada por distintos biblistas y decidieron que era necesario agregarle un suplemento obligatorio a la Biblia donde se pudieran superar aspectos discutibles fundamentalmente por algunas notas o comentarios a la Biblia. Por supuesto que el proyecto de esta traducción superó este momento de condena o de prohibición, básicamente por los gobiernos dictatoriales. En Argentina teníamos una junta militar que fue básicamente quien prohibía esto, en Uruguay también había una dictadura y en el pueblo de Chile quisieron en la dictadura de Pinochet prohibirla, pero no se pudo porque la Conferencia Episcopal chilena conocía muy bien el origen de la traducción de la Biblia, entonces el proyecto de la Biblia Latinoamérica siguió adelante. Y aquí vamos a ver en la parte superior derecha el grupo de Villa Mora. Está el padre Bernardo, que es el que está aquí en segundo lugar, y este grupo él los llamaba los chiquillos, que se acostumbra a decir a los jóvenes así en Chile. Y con ellos él trabajó misionando en las zonas de Villa Mora, la arquidiócesis de Concepción, como decíamos, en el sur de Chile, y iban formando grupos bíblicos que iban compartiendo la palabra y a través de la lectura comunitaria se iban preguntando qué les decía Jesucristo a cada uno y eso ayudaba a realizar esta traducción en lenguaje sencillo. Aquí debajo ven la foto del padre Bernardo Urol y al lado el padre Ramón Ricciardi, que son los dos que trabajaron en esta traducción a un lenguaje sencillo y simple. Esta historia se destaca y ve cómo la exégesis y la interpretación de la Biblia puede impactar en las comunidades y provocar cambios en la sociedad. Por ejemplo, en estos grupos, esta reflexión sobre la palabra de Dios los alimentaba en la esperanza y ellos así podían anunciar esta buena nueva de Jesús y podía entonces ir modificando las dificultades que ellos iban encontrando en su vida cotidiana. Este intercambio entre el texto bíblico y la comunidad a la que estaba destinado se mantuvo durante casi 40 años y vemos cómo la Biblia Latinoamérica fue publicada en 1972. Los comienzos que nos muestra esta traducción están expresados por el padre Ramón Ricciardi con este comentario. Él va a decir, con ellos, los pacientes del centro de rehabilitación, a los que llamé los abstemios, comencé a estudiar la Biblia y me di cuenta de que los textos que circulaban no eran adecuados. Cada noche dedicábamos 1 hora a la traducción. Yo preguntaba a los abstemios, ¿cuál era la palabra que colocarían? Comencé por el Génesis con un grupo de 6 o 7 personas y a uno de los abstemios recuerdo que los llamábamos el profeta porque tenía más cultura que los demás y una forma excelente de expresarse, dando siempre con la palabra adecuada. De esta forma, nos cuenta, fui avanzando con el primero de los libros bíblicos.
Este centro de habilitación ayudaba a las personas que luchaban contra el alcoholismo. Por eso él los va a llamar los abstemios. Y con ellos comenzaron a buscar, tanto el padre Bernardo como el padre Ramón, expresiones más adecuadas para que el mensaje de la Biblia pudiera comprenderse. Y así surge la primera edición. En la primera edición, la colaboradora fue la hermana Paulina de Jesús, que fue colaboradora en transcribir a máquina los textos traducidos y escritos a mano. Va a comenzar ahí, cerca de 1970, una amistad que se extiende hasta la muerte del padre Bernardo en ese mismo convento de las Hermanas Carmelitas en Concepción, casi 40 años después. La hermana Paulina fue convocada por el padre Bernardo, que visitó el Carmelo, a que los ayudara a ellos a que los textos que tenían escritos a mano de estos grupos bíblicos donde hacían lectura comunitaria, ella los pudiera pasar a máquina. El tema es que en el convento no tenían máquina, entonces al pedirle permiso para hacer este trabajo al obispo de Concepción, él les prestó la máquina. Y entonces así ella puede llevar a cabo esta tarea y a través de esta tarea ellos establecen una gran amistad que queda asentada a través de las cartas escritas que se enviaban cuando el padre Bernardo viajaba, por ejemplo, cuando viajaba a Francia. Ahora vamos a ver los rostros detrás de la Biblia Latinoamérica. Jorge Valenzuela fue el sacerdote que estaba retirado, era ex sacerdote. Le propusieron esta tarea de traducción. Era él muy preparado y de muy buena voluntad y acepta cooperar. Se dedicó a esta labor y como era ex sacerdote podía dedicarse mucho tiempo a esta labor de traducción. Algunos días hasta 10 horas les dedicaba. El padre Bernardo preparaba los comentarios o notas y el padre Ramón revisaba ambos textos, el de la traducción y el de los comentarios, para que fueran sencillos y comprensibles por los grupos a los que ellos se dedicaban en la pastoral. Él es Hernán Rodas, el ilustrador, que también ayudó en la traducción. Sacerdote ecuatoriano, fue quien hizo las guardas que están en la tapa de la Biblia, quien hizo también las portadas de cada libro de la Sagrada Escritura, como ven acá esta página de Mateo, o también esta ilustración del Cantar de los Cantares. Luego, una vez que ellos tenían la traducción, no encontraban el biblista que les dé el Nil Obstat, es decir, esta aprobación del contenido y que nada impidiera para que pudiera difundirse. Consultaron a varios biblistas del Seminario de Chile y no conseguían esta aprobación. El monseñor Manuel Sánchez también habló con otros biblistas para que les den la aprobación del contenido, pero les decían que no, que la traducción tenía muchos errores y por eso no la aprobaban. Siguen ellos esta búsqueda intensa porque los dos se caracterizaban por un amor apasionado a la Sagrada Escritura y una dedicación absoluta a los grupos en los que trabajaban. Entonces ellos continuaron esta búsqueda y conocen al redentorista que también era francés, el padre Alfonso Zimmermann, que había sido profesor de Biblia en el Seminario Mayor y había dejado la docencia para dedicarse a la evangelización de los campesinos, los más abandonados, decía. Él aceptó leer los manuscritos corregidos y al poco tiempo lo llama por teléfono
diciendo, esta Biblia hay que publicarla cuanto antes, le hará un gran bien a la gente que la leerá. Es cierto que adolece de ciertos defectos, pero pueden ir arreglándose en el camino. No hay ningún motivo para postergar la publicación. Y agregó, los manuscritos firmados llegarán mañana mismo por bus. Y así consiguieron el Nilobstadt y luego se van a contactar con el obispo, Monseñor Manuel Sánchez, que es quien ven aquí de traje negro, que les va a dar el imprimatur. Y aquí en la foto ven al padre Ramón Ricciardi en el año 1972, al lado de Monseñor Sánchez, y dos damas del hogar de caridad que había fundado Ramón Ricciardi también en Chile. Aquí vemos Manuel Sánchez, el arzobispo de Concepción, que en su compromiso con la difusión de la Biblia les concedió su firma y el imprimatur. Y así puede imprimirse la primera Biblia, y acá van a encontrar la tapa de la primera Biblia impresa como una gentileza de la Biblioteca Nacional Española. Y aquí un comentario del padre Bernardo Urol, unos años más adelante, si la primera Biblia se publicó en el 71, él en 1983 va a reconocer diciendo que la primera edición se hizo en condiciones precarias, sin editor, pero se hizo por gracia de Dios. Habíamos tenido que decidirnos, o bien pretendíamos una obra acabada, llamando a numerosos colaboradores, y sería un asunto de por lo menos 7 años, según las personas más autorizadas, o bien entregábamos un libro imperfecto, pero ya útil, que se mejoraría con el tiempo. Esta primera edición del 71 la realizaron con Editorial Castilla, en España, y se imprimieron 20.000 ejemplares. Esa editorial, ahora vamos a ver la primerísima edición, esa editorial cayó en quiebra. Entonces ellos no pudieron seguir editando la Biblia allí, alcanzaron a retirar las maquetas antes de que la quiebra se lo impidiera, y se dirigen a Ediciones Paulinas, San Pablo actualmente, y en contacto con los paulinos, recuerda el padre Bernardo, surge una nueva complicación. Tenían el material, pero no el dinero necesario para llevar adelante este trabajo. La comunidad de Chile y varias personas allegadas lograron reunir una cantidad de donaciones, y por su parte, Ediciones Paulinas, a través del padre Francisco Anta, colaboraron para que pudiera llevarse a cabo. Aceptaron así arriesgarse con nuestro libro, va a decir el padre Bernardo, y nos liberaron de lo que habría sido para nosotros lo más pesado, la edición y la comercialización. Esta primera edición con los paulinos tuvo también la colaboración económica de Editorial Verbo Divino. Fue editada en 1972, allí salieron 25.000 ejemplares, y era a un costo de 200 pesetas en ese momento, que representaban $3, para que sea bien accesible para las personas. Y bueno, así vemos cómo el poder transformador de la palabra que utilizó como vehículo la Biblia en Latinoamérica se puede haber reflejado en el testimonio de distintas personas concretas de Latinoamérica que cuentan sus mismos procesos. Por ejemplo, Luz Oroco de México va a decir que ella no era católica, se acercó a la iglesia a los 35 años, tomó el curso de teología pastoral en la parroquia, hizo un retiro. Ese retiro la pone en contacto con las pastorcitas de la comunidad de San Pablo para prepararse para el bautismo, y en esa oportunidad la persona que la preparó le regala la Biblia Latinoamérica. La conservó
siempre y aprendió teología con ella. Aprendió a usarla, le parecía muy práctica, le llevaba de una lectura a la otra relacionando un texto del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y a vincular estas palabras de un libro con otro libro. Le impactó tanto esta experiencia que se unió a la familia Paulina consagrándose como anunciatina. Y otro testimonio que comparto con ustedes es el de Jesús Antonio Weisensi, de Paraguay, de la Federación Bíblica Católica, fue coordinador, y él va a contar en su testimonio de vida que en 1977 comenzó a hacer un proceso vocacional y nuevamente esta Biblia es la que lo ayuda en su camino de discernimiento, ¿no? La Biblia Latinoamérica. Y desde 1978 me acompaña en mi experiencia de búsqueda vocacional, habiéndome guiado en mi formación. Resalto una anécdota de cuando estaba a punto de ordenarme. En el año 1986 teníamos los exámenes del último semestre sobre el Evangelio de Juan, 50 páginas dedicadas al prólogo. Yo no entendía nada, leyendo en otras ediciones de la Biblia. Entonces dije, voy a leer la versión latinoamericana a ver si lo entiendo. Y efectivamente lo entendí. Lo mismo me pasó en otras etapas de estudio más avanzadas sobre Biblias en idiomas originales. Siempre necesitaba volver a la latinoamericana para entender cómo era la cosa. Luego, cuando me tocaba dar algún curso, yo llevaba mi Biblia latinoamericana, que me acompañará hasta la muerte. Para mí, más que una traducción, fue un instrumento de Dios para acercarme a Él y para darle a conocer. Bueno, y así concluimos con esta presentación que con estos testimonios muestra cuánto bien hizo a distintas personas. Muchas gracias, María Paz. Qué fuerte testimonio y qué fuerte experiencia de vida. No sé, me Sí, impacta que una Biblia sea condenada. ¿Cómo es esa historia de ser condenada? Explicarnos un poquito más y poder, claro. impresionante, sí, en 1976 una dictadura militar que gobernaba en Argentina prohibió la Biblia junto a algunos sacerdotes y obispos que estaban de acuerdo con el orden que venía a traer esta junta militar. Y entonces, bueno, fue muy criticada por algunos comentarios que hablaban de ayudar a los pobres o de la O liberación bueno, de claro, los pobres. entiendo un poco, grosso modo, pero digo, es una confusión que tenían, porque la Biblia, No, pero la Biblia no, nada que ver, muy alejado de ser, como decían, claro, una Biblia comunista, sí, nada claro, que ver. otro cuento totalmente distinto. Y otra cosa que me impacta un Cristian, poquito, sí, ¿quién quiere hablar? Me no, impacta yo, un poquito, bastante fuerte, esto de decir los obstáculos que han tenido que saltear o Ah, sortear y contarnos un poquito más esa historia de obstáculos sorteados y esa no, perseverancia, no sé cómo llamarle. impresionante. Primero, no encontraban biblistas que los puedan ayudar para traducir la Biblia, hasta que encontraron a Jorge Valenzuela. Después que la tenían ya traducida, no encontraban quien la aprobara. Una vez que estuvo aprobada, van en taxi por España 4 personas con el padre Bernardo y el viento hace que se le vuelen las hojas Ay, por Dios. y Sí. tuvieron que parar el viaje para juntar todos los papeles que se habían volado y No, entonces ese era el único borrador que tenían. Bueno, sortearon también esa dificultad. Después, lo de la quiebra de la editorial Castilla, que fue al comienzo, se quedaron sin editorial. Después no o sea, tenían dinero pasaron todas, digamos. de todo. Después no tenían dinero para imprimir cuando se inclinaron a Ediciones Paulinas y bueno, encontraron
allí donaciones y el padre Bernardo también buscaba aportes en Francia. Pero bueno, vemos que ellos pasaron muchas dificultades que las superaron. Claro. Y es verdad que también esa Biblia después, no sé cómo es toda la historia, pero llegó hasta China, ¿puede ser? ¿Cómo es la historia de las traducciones que ha tenido? ¿O qué ejemplo Claro. para otras traducciones? ¿Cómo es? Ellos, como contaba, comenzaron en el sur de Chile para hacer la traducción al español latinoamericano, pasar de la Biblia que hablaba un español castizo, del vosotros, estéis, seáis, a el lenguaje nuestro, ¿no? De ustedes, al lenguaje latinoamericano y también con palabras sencillas. Pero después de allí comienza una difusión mucho mayor porque el padre Bernardo viaja a Oriente y desde allí él encuentra contactos de unos sacerdotes claretianos en Filipinas y ahí nace la traducción con el mismo sistema de la lectura comunitaria, donde un grupo va a estar diciendo cuál sería la palabra más adecuada. Y ahí nace la traducción al tagalo, cebuano y longo. Pero él se dio cuenta que primero la necesitaba en inglés, entonces surgió en inglés, después en las lenguas de Filipinas. También él la tradujo al francés y esa Biblia en francés ingresó en Congo. Así que O bueno, sea, se hizo mundial, por decir así. Se hizo fue extensiva, sí, una global. difusión grandísima. Y en Latinoamérica, a quechua, quichua también, tuvo las lenguas de los pueblos originarios. Perfecto. Una experiencia de la palabra de Dios que corre, ¿no? Y que recorre todo el mundo. Impresionante. Todo esto Sí, sí, sí. material, ¿dónde lo tenés? ¿Un apunte, un libro? ¿De dónde se puede Bueno, sí, profundizar esto? hay un libro de Marcelo Lavallén que está que lo pueden encontrar en España, pero se vende también online. A ver, ayúdame, Padre Rubén. No sé si Milka tiene el libro ahí a mano, puedes mostrarnos, tienes el link, a ver, uy, pero Milka No y se ve. el No se fondo ve, nos molesta un no, ahí, poquito. ahí, Ahí Ahí está, ahí está, está. algo así, ahí está. ahí, Y Ahí de paso. sí. en internet lo Tiene encuentran la, en claro, tiene como Amazon. el mismo tono o la misma portada de la Biblia, pero en café. Sí. La Es Bueno, Biblia en similar, digamos. Latinoamérica, sí, la palabra de Dios para los humildes. qué bueno, qué lindo que está en un libro, entonces uno puede profundizar esta lectura. Sí. Bueno, no sé de los presentes acá un testimonio. Milka, yo sé que vos leíste ese libro también, ¿no? ¿Qué testimonio, qué nos podés decir? Bueno, el libro transmite toda la perseverancia de Padre Bernardo, todo también los enojos que tuvo, las cartas como con la hermana Paulina, que fue una figura, yo creo que le aportó calma, paz. Sí. Ella era una mujer también ilustrada y para ella fue en un momento clave que le solicitaron porque estaba recién de novicia y no sabía si decidirse o no. Entonces, cuando llegó Padre Bernardo y solicitó esto, dijo, aquí está mi misión. Y lo acompañó también por el resto de su vida, también cuando estaban en China y en los distintos países donde él estuvo, a veces sin saber el idioma, él escribía y ella también lo contenía. Por otra parte, pensar en esas personas humildes, los de la Villa Mori, cómo el Padre Bernardo encontró una familia en ellos y también Sí. la contención. Por otra parte, en la época de acá de la dictadura militar, también fue perseguido Padre Bernardo, porque no querían grupos, o sea, más que persiguiendo la Biblia, era porque estos grupos se estaban juntando y tenían todo un tema con los comunistas. Pero gracias a Dios se sortió todo eso. Considero que él nos ha hecho un gran bien, el Padre Bernardo ha trascendido un inmenso legado. Yo tengo la Biblia latinoamericana hace muchos años y a veces uno le llega y no se pregunta.
¿Cómo salió esta Biblia latinoamericana? Por otra parte, tengo entendido que han vendido ya más de 60 millones de ejemplares. Entonces, si Sí, uno Es una cantidad dimensiona, increíble, claro. claro, le llega a una persona, pero eso se multiplica, ¿cierto? Por muchos más. Así que es un libro recomendable, es un libro emocionante, es muy sencillo de leer, sencillo pero a la vez muy potente. Así que los sí. invito a que el que pueda lo adquiera. Perfecto. Muchas gracias, Milka, también por tu testimonio. No sé si alguien quiere decir, yo, Marcelo Actenman, te voy a invitar a... Te decía al principio, esta comparación, obviamente, las distancias, la cultura, el lenguaje, todo muy distinto y muy distante a lo de Esdras, pero sí hay elementos que podemos rescatar en esto. Esdras y Nehemías encararon un retorno a la tierra prometida y el retorno, la construcción de la identidad sería, ¿no? Esta Biblia, quizá esta traducción ha servido a eso. No sé cómo lo ves vos de tu ángulo, que es distinto, pero enriquecedor también. Marcelo. Sí, lo que emprendió Esdras en su momento, hace bastante más de 2000 años, fue traducir, o mejor dicho, transliterar al alfabeto asirio las escrituras que quedaban, ordenarlas, tal vez reeditó o reescribió alguna parte, y sobre todo traducirlo con la asistencia, lo narra el libro de Esdras, que él leía en hebreo, pero iba acompañado por 13 personas, creo que eran 6 a su derecha y 7 a su izquierda, que traducían al arameo, que era la lengua vernácula en ese momento. O sea, los que retornaron de Asiria, de Babilonia, con él, ya no hablaban el hebreo bíblico. Bueno, les tradujo al idioma que hablaban y además comentó a través de estos Claro, ayudantes. Y es una tarea que la hizo para formar una identidad. Y realmente es maravilloso que después de 2500 años, todavía hoy lo que llamamos el judaísmo rabínico tiene profundas huellas de cómo fue constituido a partir de esa intencionalidad que tuvo así Esdras. es. Y yo encuentro que traducir una Biblia con un propósito, salvando enormes distancias, pero Claro, obvio. tiene el mismo espíritu. Luego Claro. dirá el Sí, tiempo sí, el que creador y la logra. historia, claro, tal cual. Sí, sí, hay una coincidencia, por decir así, bueno, forjar la identidad. Creo que la América Latina forjó una identidad alrededor de esta Biblia, porque no sé qué país haya que no tenga el saborcito, el gusto este. Milka, ¿te parece que terminamos este momento, Soy Caín, con un salmo de agradecimiento para ponernos en sintonía con el curso que estamos haciendo, estudio dirigido, y también con la idea de agradecer a Dios, a su palabra, entre nosotros? Gracias, Milka, gracias, Marcelo. Escuchamos y Muy nos bien. ponemos en sintonía, ¿no, Milka? Sí, sí. Voy a compartir pantalla. Ok. Muy bien, le voy a pedir junto con Marcelo, vamos a recitar el Salmo, o sea, perdón, junto con Guillermo. Así que adelante, Guillermo. Guillermo, estás muteado. Por favor, activa tu micrófono. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitia un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido, la cosa que yo busco,
es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Y ahora mi cabeza se levanta sobre mis enemigos que me cercan. Jubiloso en su carpa ofreceré sacrificios con aclamaciones. Quiero cantar, tocar para el Señor. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha, por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Con enojo a tu siervo no rechaces. Eres tú mi defensa. No me abandones. No me dejes solo, mi Dios y Salvador. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Enséñame, Señor, tus caminos y guíame por sendero llano. Líbrame del afán de mis contrarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que lanzan amenazas. La bondad del Señor espero ver en la tierra de los vivientes. Confía en el Señor, ánimo, arriba, espera en el Señor. Que así sea. Amén. Muy bien, muchas gracias por toda esta presentación que ha sido hermosa. Marcelo, no sé si le parece que vamos a una pequeña pausa y así empieza con el tema que nos compete hoy. No, no lo escuchamos, está muteado. ¿Cómo no? Hagamos entonces ahora una pausa pero por favor, breve pausa, 3 minutitos nomás, así puedo exponer algo del material que tengo preparado para hoy. ¿Mm? Algo más. Perfecto. Bien, muchas gracias.